Buenos días. El día de hoy nos toca revisar lo que son las lesiones blancas de la cavidad oral como parte del siguiente tema del sílabo. Las lesiones blancas o lesiones blanquecinas son patologías o son cambios en la coloración variante como una variación normal que se pueden manifestar en la cavidad oral y son fáciles de detectar. Es un cambio clínico fácil debido a que lo normal es que la mucosa palatina tenga de un color rosado a un rojo en sus diferentes tonalidades y cuando cambia o pasa a un estado blanco, blanco grisáceo, blanco amarillento, estamos frente a una alteración, que en ocasiones es una variación y en otras ocasiones es una patología. Normalmente esto ocurre debido a tres procesos: una alteración en la producción de la queratina debido a una hiperkeratosis, que hay un engrosamiento por la producción de la queratina, normalmente debido a un estímulo o una respuesta de tipo inflamatoria, debido a necrosis de las células epiteliales, que puede ser, por ejemplo, por un contacto químico, un agente traumático, o isquemia generado por una falta de oxígeno y nutrientes por una nutrición sanguínea ineficiente que ocurre que no cumplan las condiciones propias de un tejido y que lo lleven a una isquemia. El daño o cambio que produce en este epitelio conllevan a que la superficie de este tejido tome una coloración blanquecina y en este caso, dentro de las lesiones blancas, encontramos lesiones que son inocuas o que no generan ningún riesgo de salud, a otras que pueden ser malignas o pueden considerarse como premalignas. Como cuadro clínico, las lesiones varían bastante en relación a pigmentos blancos o elevaciones planas rugosas, planas lisas, elevaciones fisuradas y pueden encontrarse en toda la cavidad oral, aunque con mayor frecuencia se las ubica a nivel del carrillo y con menos frecuencia a nivel de boca, a nivel de piso de boca, a nivel de la comisura labial, a nivel de los bordes laterales de la lengua, a nivel del dorso de la lengua, a nivel de los surcos, a nivel de los procesos alveolares, de la zona mandibular o la zona maxilar. Etiología hay varias, desde las variantes anatómicas hasta lo que es estímulos por tabaco, virus del Epstein-Barr, manifestaciones secundarias debido al virus de la inmunodeficiencia adquirida, una prótesis mal ajustada, una infección de hongos tipo cándida, líquen plano, y también puede considerarse como alteraciones del estado nutricional debido a anemia que pueden llevar a una coloración pálida o blanquecina de la mucosa. En cuanto a la histología o lo que se va a observar a nivel de microscopio, vamos a tener una alteración de la producción normal de la queratina con lo que es la hiperkeratosis o la ortokeratosis, cambios en tejidos que normalmente no son queratinizados se convierten en queratinizados y una alteración en la distribución normal de los tejidos o de las capas de los tejidos mediante la acantólisis. La leucoplasia es el término que se utiliza. Últimamente se ha tratado de diferenciar. Antes llamábamos leucoplasia a todo elemento blanco a nivel de la cavidad bucal. Y ahora se ha tratado en los nuevos términos de establecer una leucoplasia a una leucoplaquia. La una como leucoplasia llamada a la coloración más como pigmento y la leucoplaquia más como una placa blanca como tal. La leucoplaquia se considera
ya una placa blanca y este ya se categoriza como una lesión premaligna y toda lesión premaligna puede evolucionar y llegar a producirse o desarrollar un cáncer oral. Dentro de las lesiones blanquecinas tenemos, están categorizados en tenemos 6 categorías. La primera no es una patología como tal, es una variante de lo normal. Y las siguientes 5 se encuentran relacionadas con lesiones traumáticas o inflamatorias, infecciones, que normalmente, bueno, las que más llevan tiempo y dedicación en este capítulo son las lesiones de tipo fúngicas, trastornos del sistema inmunitario, trastornos genéticos o congénitos de nacimiento y lo que son trastornos premalignos y malignos. Dentro de las variantes de la variación normal más frecuente que va a presentar un cambio de coloración blanco o blanco amarillento o blanco grisáceo, se encuentran los gránulos de Fordyce y lo que es el leucoedema. Los gránulos de Fordyce, lo que se manifiesta son la reunión de muchos de estas glándulas sebáceas normales en una zona puntual a nivel de la cavidad bucal. Lo normal es que tengamos una distribución homogénea de las glándulas sebáceas, pero no es tan común que, bueno, o no todos tenemos una confluencia de las glándulas sebáceas en una zona en particular. Observamos en el gráfico o la imagen del lado izquierdo donde vemos un acúmulo importante y es un caso de un paciente poco frecuente y lo común que encontramos en la clínica es en imagen central, donde observamos entre 10 y 20 gránulos de lo que es una glándula sebácea normal ubicado en una zona de la cavidad oral. Lo común es encontrarlas de forma bilateral a nivel del carrillo, también es común a nivel del labio superior y a nivel de las encías. Como estructura, como tal, como característica anatómica o definición de una lesión, es una elevación maculopapulosa que puede ser múltiple en números de 1, 2 o 3 o hasta cientos, como vemos en el gráfico de la izquierda, y presenta una coloración blanco-amarillenta y miden de 1 a 2 milímetros. La otra variante de lo normal es el leucoedema. Entonces, aquí tenemos que recordar cómo es el proceso inflamatorio porque es el principio que ocurre en este caso. Recordemos que cuando ocurre una inflamación, tenemos una extravasación, o sea, sale lo que es parte del plasma de los vasos sanguíneos hacia el tejido. Es como uno de los principios que ocurre este problema. ¿Cuál es la diferencia? Que aparte de generar en inflamación un aumento de volumen a nivel de los tejidos por una extravasación del plasma sanguíneo, aquí lo que ocurre es un edema principalmente individual a nivel de la célula. Entonces, hay una acumulación de líquido a nivel de la célula que genera un aumento de volumen y este aumento de volumen ocupa o ocurre que hay una translucidez de los tejidos que ocasionen que se asemeje una lesión de tipo blanquecina. Normalmente afecta de forma bilateral a ambos lados, es de etiología desconocida. Normalmente es un paciente que no manifiesta ninguna sintomatología, no presenta dolor, no presenta irritación, no presenta dolor. Por lo que es importante siempre corroborar esto con el interrogatorio dirigido o la anamnesis, ¿no? ¿Le duele? ¿Le arde? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Le genera comezón?
es importante. Entonces, es un aumento de volumen asintomático en el cual es difuso y normalmente tiene una coloración entre blanco a grisáceo. Normalmente es liso, aunque puede manifestarse también con unas zonas agrietadas. Como características microscópicas de esta variante de lo normal, vamos a encontrar un epitelio engrosado, células que muestran un contenido de vacuolización y un edema intracelular, un aumento de volumen de las células para generar un aumento del tamaño como tal. Tratamiento y pronóstico, como son variantes normales de ambas patologías, tanto de los gránulos de Fordyce como el leucoedema, en este caso no se hace un tratamiento como tal, se debe hacer un seguimiento, pero más que eso, se debe indicarle al paciente cuáles son las características de estas patologías, tanto de los gránulos de Fordyce como del leucoedema, para que tenga una autoexploración y pueda identificar si es que estos ocurren algún cambio. En cuanto a lesiones traumáticas o inflamatorias, estamos frente a lo que son una lengua geográfica, queratosis friccional, una línea alba, Mosicato bucarum, estomatitis nicotínica, lengua pilosa o quemadura química o térmica. En cuanto al primer elemento, lo que es la lengua geográfica o la glositis migratoria benigna, GT, bueno, vamos a referirnos en el capítulo y en las diferentes clases como GT, como abreviatura general. Tiene una etiología que es de tipo desconocida. Varios presentan una predisposición de tipo alérgica, o sea, tienen alergia a otros componentes como es rinitis alérgica, procesos asmáticos, en ocasiones alergia al medio ambiente o al polen. Tienen esa predisposición mayor que individuos que no tienen alergia a desarrollar este problema. En la epidemiología como tal, tenemos una distribución de la enfermedad entre 2 a 3%. Es rara en niños, no se presenta con frecuencia y es prioritaria o se manifiesta más en mujeres que en hombres. Y es una inflamación eh, de tipo recurrente a nivel de la lengua, no solo en el dorso, sino a veces también en la zona ventral. Como manifestación perioral y oral de esta enfermedad es una alteración a nivel de las papilas filiformes, presentando una descamación. Vamos a encontrar una presencia común a nivel del dorso, aunque también se puede encontrar en la superficie ventral de la lengua. Como característica observamos unas zonas normalmente son irregulares, que pueden cambiar de una estructura ovalada, redonda, irregular, una zona eritematosa, rosada, rojiza, rodeada de una línea blanca o amarillenta. Y la mayoría de ocasiones es de forma transitoria, aunque hay otros pacientes que se quedan de forma permanente. Lo común es que la lesión se resuelva y aparezca luego de algunas semanas o meses en otra región de la lengua.
Cuando no ocurre a nivel de la lengua, ocurre a nivel del paladar o del carrillo, ya no se considera con esta terminología, sino se lo conoce como eritema migratorio. No genera dolor como tal, la manifestación de sintomatología el paciente refiere como un dolor y un aumento de la sensibilidad como tal a nivel del dorso de la lengua. Usualmente va juntamente con pacientes que tienen psoriasis y es un componente o puede conformar parte de lo que es la tríada de Reiter como componente de este síndrome como tal. Pronóstico y tratamiento de la lengua geográfica. No hay un tratamiento definido como tal hasta el momento. Lo único que se realiza es un manejo localizado con corticosteroides tópicos. Su diagnóstico diferencial es lo que es la cándida, una infección fúngica, el líquen plano, el síndrome de Reiter. Hay que entender o buscar los demás componentes de esta triada para encasillar a un paciente si solo presenta una lengua geográfica o la lengua geográfica es parte del síndrome de Reiter y lo que sería una anemia. Pacientes con anemia, ¿cómo vamos a diagnosticarlos? Con un examen de sangre, revisando tanto el componente de hidratación del paciente, como lo es el sodio y el potasio, como los niveles de hemoglobina y hematocrito. En ocasiones, un paciente que tiene una desnutrición, y en este caso disminución de lo que son los glóbulos rojos, va a presentar unas características de la mucosa oral de mal estado y un tipo de mucosa tipo descamativa también que se puede asemejar a lo que es una lesión de lengua geográfica. La queratosis friccional es el equivalente a lo que ocurre a nivel de la piel, manos, pies, cuando hacemos alguna actividad que nos ha requerido frecuente roce y se forma un callo. A nivel de la boca ocurre el mismo fenómeno. Cuando tenemos un contacto constante, regular, irritativo, lo que va a producir es una respuesta a nivel del tejido, generando una formación en exceso de queratina, como producto una queratosis de tipo friccional. Una respuesta del cuerpo a nivel bucal para defenderse de esta agresión crónica que ha generado no una lesión de forma de herida, sino una respuesta de tipo irritativa. El diagnóstico diferencial de la queratosis de tipo friccional va a ser la leucoplaquia, el líquen plano y la candidiasis en su variante hiperplásica. El tratamiento y pronóstico, en este caso, hay que quitar el factor irritante. Y al momento de quitar el factor irritante, disminuye el tamaño de la lesión. La línea alba es una variante de lo que es la queratosis friccional, pero es una variante localizada a nivel del carrillo y tiene la característica, como menciona su nombre, de tener un aumento de la queratosis de forma lineal, una línea blanca, como dice su nombre, una línea blanca que se encuentra a nivel de lo que sería el contacto de las superficies tanto superiores o inferiores. Se distribuye a lo largo del plano oclusal, se manifiesta de forma bilateral y es una elevación que puede ser variable y que puede estar acompañada también de unas depresiones tipo indentaciones. También se puede encontrar una línea alba a nivel de la lengua cuando ese se interpone debido a un tamaño excesivo o una alteración por una comprensión debido a un tamaño disminuido transversalmente del paladar, una comprensión palatina,
y eso puede ocasionar que el paciente también se lastime o solo se lastime a nivel de la lengua, generando una línea alba por queratosis friccional, por traumatismo oclusal a nivel de la lengua como tal. No hay un tratamiento como tal específico, sino buscar una forma de quitar este factor irritativo. En ocasiones puede ser mediante una corrección ortodóntica y otras ocasiones cuando el factor es esquelético debido a una discrepancia óseo-dental, una clase 2 o una clase 3 o una alteración de mordida cruzada posterior. El tratamiento debería ser quirúrgico, con movimiento de los segmentos óseos. El morsicatum buccarum, que es la irritación generada por una mordedura del carrillo, es una variante de la queratosis friccional, pero además presenta una herida generalmente y una zona irritativa rojiza. Lo importante aquí es el cuestionario y verificar si el paciente sufrió o no un accidente en la cual se autolastimó o se lastimó, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre aquí? Como son procesos crónicos y a veces difícil que se desinflame porque la propia mordedura genera un aumento de volumen y una elevación propio de la inflamación que genera que nos sigamos mordiendo la zona elevada, va a generar una respuesta de tipo friccional con un aumento de la queratina. ¿Qué diferencia tenemos con otras patologías que vamos a encontrar? Zonas blanquecinas de la queratina más unas zonas ligeras de eritema debido al daño generado por estas mordeduras. Y como diagnóstico diferencial no se ocupa o no se ubican, sino a nivel de lo que pudieran afectar los dientes como tal, pueden afectar a nivel del carrillo o a nivel del labio sin alcanzar lo que es el surco gingival. En cuanto a la estomatitis tipo nicotínica, es generado por un fumador crónico. Ahora, eh, a veces los pacientes creen que porque han dejado de fumar un buen tiempo, están fuera del riesgo. Entonces, la ciencia ha demostrado que los daños de los fumadores son acumulativos y por lo general no mejoran con el tiempo, sino el daño permanece. Entonces, aparte de preguntar si el paciente fuma, es importante ver los antecedentes previos si fumó en años pasados. Esta acción de fumar tiene dos consideraciones. Uno es el calor generado por el tabaco como tal y dos son los químicos producidos en la combustión del tabaco. Entonces, tanto el calor como el químico producido como el tabaco, aunque se piensa que a nivel de paladar más afecta el calor que el químico como tal. ¿Qué vamos a observar? Un cambio de coloración a nivel del paladar, que el paladar pasa de una zona rojiza, rosada, a una zona blanca. Y la zona más afectada, la estructura más afectada del paladar son las glándulas salivales menores que se ubican en una zona mayoritaria entre la unión del paladar blando y el paladar duro. Ahí es donde se encuentra la mayor cantidad de glándulas salivales menores que están afectadas. Si es un fumador activo, vamos a verificar o vamos a encontrar también que el paciente va a presentar una pigmentación a nivel de las caras oclusales o a nivel de las caras palatinas o linguales de los dientes, que nos va a guiar que si es un fumador activo en el momento. Características que vamos a observar en este paciente, una zona blanca o un paladar ligeramente isquémico con puntos eritematosos pequeños. Implicaciones odontológicas, en este caso, dentro de la patología glandular, es más frecuente que una neoplasia de paladar o una neoplasia de glándula salival menor sea maligna que benigna en cuanto a su distribución.
A diferencia de las glándulas salivales mayores, que lo común es que la manifestación de esta enfermedad sea benigna y no maligna. Es lo común en cuanto a la distribución de los procesos patológicos glandulares. Entonces, es una oportunidad para indicar al paciente los riesgos de fumar o recordarles que se mantenga siempre una vigilancia a nivel de la zona del paladar y también estar verificando si hay algún otro cambio y además aumenta el riesgo cuando el paciente, aparte de fumar, tome alcohol, debido a que el alcohol genera un proceso de deshidratación, obviamente hablando de alcohol frecuente, y este daño de deshidratación que genera el alcohol se suma a lo del calor y son un factor de riesgo que se potencian entre ellos. La lengua pilosa eh, no presenta o no se conoce una etiología como tal. Hemos visto, o bueno, la ciencia ha determinado algunos factores de riesgo que se han vinculado con esta manifestación patológica cuando es el contacto con antibióticos, manejo de radioterapia, pacientes con el hábito de tabaco, enjuagues bucales con agua oxigenada o peróxido y una alteración de sobrecrecimiento de la flora oral. Una de las cosas más frecuentes que estamos viendo debido al problema del coronavirus es la presencia de enjuagues bucales de diferentes índoles y en ocasiones descontrolados, ¿no? Eh, las recomendaciones en la parte odontológica es hacer un enjuague bucal con peróxido, como hemos ido revisando, hemos revisado en los protocolos que hacemos en la clínica, pero eso no refiere que un paciente debe realizarse un enjuague con peróxido diariamente, porque eso cambia mucho el pH y la flora bacteriana. Solamente se hace previo un procedimiento odontológico como para bajar la carga bacteriana. ¿Cómo se observa? Van a observarse un aumento de tamaño en cuanto a longitud de las papilas filiformes, las mismas que estaban afectadas en la lengua geográfica, pero en esa patología hay una pérdida y en este caso lo opuesto. Hay una elongación o un aumento de tamaño de estas papilas a nivel de lo que es la zona dorsal de la lengua. Y estas proyecciones da un aspecto de cabello-pelo y eso se debe al nombre de la patología de lengua pilosa. Se desconoce la razón, sino solamente se encuentran algunos factores de riesgo y esas proyecciones normalmente no son blancas, sino se pigmentan por los alimentos y pueden tener un tono pardo o un tono negruzco. Los pigmentos también propios de la flor oral y pueden generarse por café, vino o el hábito de fumar estos cambios de coloración. Implicaciones odontológicas pueden llevarse debido a un crecimiento anormal de la flora bacteriana y pueden producir lo que es un olor desagradable a través de la boca, conocido como litosis. Como características distintivas, revisamos que son elevaciones propios de la zona de la lengua, blanco, café, pardo, negruzca, que son características de esta lesión. Y tendríamos que tratar de identificar los factores predisponentes de esta lesión, preguntarle al paciente qué tipo de enjuague está utilizando, qué antibióticos o qué medicamentos están en contacto, si ha tenido algún tratamiento de quimioterapia o radioterapia, son datos importantes. La higiene es esencial para controlar esta enfermedad, con limpieza con estos raspadores linguales o con cepillo de dientes posterior a este y un enjuague bucal que simplemente puede considerarse como agua con sal o clorexina al 0.12%, si observamos un crecimiento anormal bacteriano. Pero la clorexina, como, bueno, no sé si han visto esa parte ya, debe utilizarse en periodos cortos, máximo hasta 14 días, entonces un periodo de 10 días sería suficiente
para controlar esta condición y luego suspender. Una de las características que observamos, podemos ver que esta infección puede parecerse a lo que es la cándida. Dentro de las quemaduras químicas, la etiología en este caso no se, puede ser muchas y normalmente son debido a un alimento que ya sea muy ácido o muy básico, o un alimento muy frío, muy caliente o una corriente eléctrica. Eso genera una quemadura. Ahí dentro de las quemaduras, las químicas, las térmicas y las eléctricas como tales. Ahora, lo común encontrar en nuestro ámbito es una quemadura química, en este caso de origen de medicamentos comunes como son la aspirina, en la cual el paciente trata de eliminar un dolor dental colocándose una aspirina triturada a nivel del diente y eso puede generar una quemadura. El propio líquido del eugenol también puede generar un daño y en ocasiones una extravasación del hipoclorito también puede generar una quemadura, así como alimentos muy calientes o una corriente eléctrica. En cuanto a las quemaduras, van a variar, depende si son profundas o superficiales o son graves. Las placas generadas por esta quemadura van a tener algunas variaciones. Y cuando es una quemadura tipo leve, realmente va a haber una placa pequeña o un cambio de coloración que no va a permitir un despegamiento a nivel del tejido. Cuando la lesión es más grave, inclusive se puede retirar con el instrumental o se puede quitar la parte afectada o que generó una quemadura o isquemia. Y en la base de esta lesión, como ya hemos perdido la parte protectora, vamos a observar una zona cruenta y a veces de tipo hemorrágica. Aunque llegar a tal extremo no es un requisito propio de la quemadura química. Como características distintivas, tuviéramos que buscar en este caso qué tan profundo generó la lesión y qué estructuras han generado este daño, si es labio, si es mucosa o si es carrillo.